queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día jueves. Y algunos de ustedes estarán esperando los jueves de historia. Les tengo una muy mala noticia. El profesor San Francisco está de vacaciones. Ustedes saben que el profesor San Francisco se toma vacaciones bien seguidas. Sí. De hecho, tiene como 3 semanas al mes de vacaciones y una de trabajo. Esta es una de esas 3 de vacaciones. Eso se ríe, son bromas. Pero está a sus merecidas vacaciones. Un hombre muy, muy dedicado a la academia. Así que está ahí de vacaciones por esta semana. Así que hoy día vamos a hablar de política, vamos a hablar de actualidad. Vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia, efectivamente. Sí, no, porque si tratamos de hablar de historia como el profesor San Francisco, estamos, pero pésimo. Pésima idea. Vamos a conversar de actualidad política. Está con nosotros el diputado republicano José Carlos Mesa. ¿Cómo estás, José Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Entretenido panel se ve hoy día. Mara Cedini, ¿cómo vamos? Muy bien, nuevamente. La Mara que me alegó la semana pasada que ya no la invitaste. Esta semana le repetimos el plato. Así es. Bueno, pero guagua que no llora. Efectivamente, no mama. Muy bien. Cierto. Así que todo bien. No, yo sé que además Tomás está muy estresado porque está con muchos exámenes, con muchas cosas. Así que hay que recordarle. Y ahí la Romy hace muy lo bien, suyo. hace su pega. Oye, entremos de lleno, tenemos hartos temas, pero me gustaría partir con la acusación constitucional al ministro Ávila, que se termina perdiendo ayer en la Cámara de Diputados, y que quizá uno de los ejes centrales de la discusión ha sido la posición que toma Evópoli finalmente de rechazar la acusación constitucional. Particularmente Pancho Undurraga, su jefe de bancada, anunció esto, fue apoyado por la presidenta Gloria Hood, que es consejera constitucional. Y he visto hartas críticas cruzadas al interior de Chile Vamos. Leí al diputado Chalper decir algo así, que esto era una puñalada al corazón de Chile Vamos. Vi después que alguien en Twitter, la Francisca Parodi, que también de Evópoli, le contestaba, no, la puñalada en Chile Vamos la dio cuando los parlamentarios de RN votaban a favor de los retiros. O sea, se armó un quilombo en Chile Vamos por la oposición de Evópoli. Me parece, creo yo, que refleja un tema de fondo. Vi que la juventud de la UDI también le pegaba bien duro a Evópoli. Muy dura, sí. Le pegaba bien duro. No vamos a estar en alianzas con personas que no protegen a los niños, una frase de esa naturaleza. Sí. Y creo que responde, le doy la palabra aquí a José Carlos y a la Mara, creo que responde a una cuestión que se viene incubando hace tiempo y que obviamente se agravó después de la elección del 7 de mayo, y es que no está tan cómoda la convivencia en Chile Vamos entre sectores de la UDI y sectores de Evópoli, entre la misma UDI y la dirigencia actual de Renovación Nacional. Es decir, yo he escuchado pública y privadamente, digamos, que hay descontento con el hecho de que, en definitiva, lo que ocurrió es que los partidos de Chile Vamos han perdido total identidad. Hoy día son Chile Vamos, ¿no? Y es difícil distinguirlo y la gente los distingue poco y es evidente que tienen algunas diferencias. Entonces se genera un desafío mayor, sobre todo en estos casos, por ejemplo, aunque Evópoli toma una decisión propia. Pero claro, el pato lo paga un poco Chile Vamos porque al final los votos que están en contra son votos de Chile Vamos. Entonces ahí hay una cuestión compleja. ¿Cómo lo viste, José Carlos, tú que tocó estar obviamente en la Cámara y ver el minuto a minuto? A ver, hay mucho que decir al respecto. Una cosa como para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo se haga una idea. El viernes de la semana pasada a última hora, estaban los votos para esa acusación constitucional. Estaban. Porque también uno tiene que entender que hay un juego, por así decirlo, de riesgo que los parlamentarios que están ahí en el centro, que no son ni muy gobierno, pero tampoco son muy oposición, evalúan si es que cruzan el río o no cruzan el río. Uno que los invita, en este caso, a cruzar el río, les tiene que dar algún grado de certeza. Y el viernes esas certezas estaban. Pero el lunes cambió todo. El lunes cambió todo y yo voy a poner los hechos y cada uno los va a evaluar como los considere oportuno. Pero hubo parlamentarios de centro que el lunes se reunieron con el ministro y obtuvieron grandes noticias para su región y votaron en contra de la acusación. Parlamentarios de la zona sur de Chile. Evópoli se reúne con el gobierno para comprometer su apoyo a la solidaridad en materia de pensiones, cuando el año pasado habíamos firmado conjunto, la bancada de RN, la UDI, Evópoli, PDG y Republicanos, que nosotros no íbamos a aprobar ninguna reforma de pensiones que no garantizara la propiedad de los fondos para los trabajadores. Y Evópoli se comprometió a lo contrario. Gloria Hood, presidenta de Evópoli, que hoy día es consejera constitucional, firmó el compromiso el movimiento Con Mi Plata No, que también estaba, y hoy día dicen lo contrario, y aparecen después sus 2 diputados, porque Evópoli tiene sus 2 diputados, claro. Los otros 2 son diputados independientes, y el resto de las firmas que necesitan para conformar un comité, se las pasa a Renovación Nacional. Solo los 2 diputados militantes votaron en contra de la acusación constitucional. Eso es lo primero, como para que quede claro. ¿Los 2 independientes votaron a favor? Votaron a favor. De hecho, uno de esos independientes, Cristian Matheson, era uno de los patrocinantes de la acusación. O sea, por lo menos la bancada del Partido Republicano jamás van a ver que uno de los nuestros firme una cosa y nosotros se la votemos en contra.
Jamás lo van a ver. Y somos 12. Éramos 15. Estamos como los 10 perritos, pero hoy día somos 12. Les pasa a todos los partidos. Y en esa cuestión es la que yo me quiero detener. Yo creo que más allá de los pataleos, de los memes que suben los diputados, de los dime y direte, esta cuestión no va a quedar en nada. Absolutamente en nada, porque cuando se descuadraron para votar las otras acusaciones, la de que Asiche la perdimos porque Chile Vamos no se cuadró, la de Giorgio Jackson la perdimos porque Chile Vamos no se cuadró, no hubo consecuencias. No hubo consecuencias. Cuando fue toda la negociación de la mesa en la que termina imponiéndose Vladimir Milosevic, hasta última hora eran los parlamentarios de algunos parlamentarios de Renovación Nacional los que ponían en duda su voto a favor de la opción de la oposición. Y no hubo consecuencias negativas, más allá de que un par de diputadas terminaron en la comisión de bomberos. Esa fue la única consecuencia negativa. Los retiros, lo decía lo mencionabas tú, Tomás. Sí, lo decía Francesco. ¿Y cuáles son las consecuencias negativas? Entonces, yo lo que les pediría es que dejen esta pantomima, que dejen de mentirle a la gente, que sean honestos y digan, vamos a seguir unidos, porque van a seguir unidos, y van a seguir negociando, y van a seguir, porque están pensando en la municipal, en qué municipio, dónde vas tú, dónde voy yo, si me compite, si no me compite, y dejen de darse, por favor, estas cachetadas de payaso que suenan súper fuertes, pero que no hacen ningún daño. Porque al final la ciudadanía, afortunadamente, yo creo que logró identificar quiénes son los responsables. El RN aquí votó toda a favor de la acusación. Una cuestión que yo les destaco. La UDI votó casi todo. El diputado Lavín, que no le explicó a nadie, no sabemos por qué. No, el diputado no sabemos por qué. Yo me siento a dos puestos de él, converso todos los días, nos llevamos bastante bien, porque más allá de obviamente lo político es un gallo muy simpático, pero no le explicó a nadie cómo iba a votar. Todos pensamos que iba a votar a favor de la acusación y a la hora de apretar el botón votó en contra. Y no van a haber consecuencias negativas. Va a seguir siendo diputado la UDI y la UDI no va a tomar... Entonces, dejemos estas cachetadas de payaso, porque eso lo único que ha hecho es, como bien lo decía Tomás, desfigurar a Chile Vamos y a sus partidos. Que pierdan identidad. Entonces, si quieren tomar identidad, bueno, que las cosas buenas tengan consecuencias y las cosas malas también tengan consecuencias. Yo hoy día estas cachetadas de payaso no se las creo. Mara Cedini. A mí lo que me pasa un poco ahora, viéndolo desde afuera, porque claro, a ti te toca vivir esto bien desde adentro, pero yo siento que en el fondo después de un show que hizo la izquierda cuando era oposición al gobierno de Piñera, haciendo creo que 11 acusaciones constitucionales, porque sí, porque no, inventando cosas, y que hoy día se tienen que dar vuelta a la chaqueta, por ejemplo, con el exministro de Educación Figueroa, pero yo esperaba que después de ese ejemplo de desastre, la derecha hiciera todo lo contrario, siendo oposición fuera una muestra de institucionalidad y que las acusaciones constitucionales, además de estar bien fundamentadas y bien desarrolladas, fueran y se presentaran teniendo como un respaldo político importante. Y que no fuera a hacer un show que fue el gobierno para poder salir jugando, pero desde su área para adelante a meternos un gol para el otro lado. Entonces, lamentablemente yo creo que, a ver, si la gente sabe que esta acusación, sobre todo la de Ávila, se viene cosechando hace mucho rato, o sea, no es algo nuevo. Se lleva conversando, se lleva desarrollando y debatiendo dentro de la derecha, el centro izquierda. Habían algunos que estaban bastante descontentos con la gestión del ministro Ávila. Entonces, cuando yo veo que a última hora se empiezan a bajar empiezan a salir también argumentos, empiezan a poner unos voceros que en verdad no ayudan a nadie, y finalmente terminamos discutiendo cosas tan absurdas como la sexualidad del ministro, cuando estamos viendo una gestión espantosa y que estamos viendo que los niños se están quedando sin clase, sin escolaridad, violencia desatada, problemas con los discursos de la alfabetización sexual, cuando los niños, el 50% de los niños de primero o segundo básico no sabe leer. Entonces yo creo que estamos frente a algo súper grave y el centro termina siendo esta pelea de los partidos políticos. O sea, yo lo encuentro realmente lamentable. Yo creo que hay que matizar una cosa así, porque efectivamente, a ver, de las 4 acusaciones constitucionales, 3 contaron con firmas de los republicanos. La de Icasiche, la de Jackson, la de Icasiche, la de Jackson la empujamos, la estudiamos, la presentamos nosotros, solo con firmas nuestras. Y la del ministro Ávila, que contó con 2 firmas nuestras. Entonces, esto de que la sola presentación de las acusaciones constitucionales o de que estas se rechacen termina como desprestigiando, yo creo que no es así, porque si fuera así, el Partido Republicano no tendría los resultados que tuvo en la última elección.
Entonces, yo creo que hay que matizar así. Lo que desprestigia no es usar las herramientas institucionales, no nos compremos por completo, no nos traguemos por completo el discurso de la izquierda, que es súper acomodaticio, que decir, es que como presenta acusaciones constitucionales, tú no crees en la institucionalidad. ¿Cómo que no, compadre, si estoy usando la Constitución para acusarte? No estoy inventándome algo, no estoy sacando un conejo a la chistera. Ahora, lo que sí desprestigia son los partidos que no son disciplinados, los partidos que no tienen identidad, los partidos que no son capaces de imponer sus visiones, los partidos que al final se convierten, como dicen los gringos, en un catch-all party. Todos vengan, todos son bienvenidos, sin importar lo que piensan, sin importar lo que hagan. A nosotros nos ha costado mantener esa identidad. A los republicanos nos ha costado muchísimo. Se nos fue una diputada a 6 semanas de haber entrado porque votó en contra el tema de los retiros. Sí. Y con todo lo que costó que se fuera. Se fue otro en el momento que se le ocurrió agarrar a cornete al vicepresidente de la sala. Y se nos terminó yendo un tercero, en buena por supuesto, pero porque dijo, ¿sabéis qué? Yo, y con estas palabras, y se le puede preguntar a Leonidas, dijo, soy un viejo mañoso, que no me gusta que me manden, así que yo voy a votar lo que yo quiera, entonces prefiero irme antes. Nos ha costado. Sí, yo no estaba diciendo que las acusaciones no estuvieran justificadas ni fundamentadas. Yo creo que esa es la primera parte y donde había que hacer diferencia con la izquierda, y yo creo que se ha hecho. Ya como oposición se ha hecho esa diferencia. Yo creo que han sido acusaciones constitucionales justificadas. El problema son estas situaciones que pasan. Son el área chica, los últimos 100 metros. Hoy día todo el tema que yo decía, que en el fondo los problemas de escolaridad, la tardanza en los resultados del CIMSE, la violencia en los colegios pasó a segundo plano porque estamos hablando de que entre los partidos políticos no se pusieron de acuerdo. Entonces yo creo que eso le hace mucho daño a la derecha. Fíjate que ayer a todo esto en Twitter. La respuesta del presidente Boric. A mí me molestan harto las torpezas. Yo el lunes me refería a los dichos de la doctora, no sé si fue el lunes, el viernes, a los dichos de la doctora Cordero. Ya se me olvida que día la semana es. Sí, los dichos de la doctora Cordero. pero siempre actual su comentario. No sé, pero porque creo que ese tipo de dicho, igual que los de esta señora Aranda, a quien yo no conozco, lo único que hacen es tropezar a la acusación constitucional, entrar en un terreno en que obviamente no es conveniente discutir. Y además le da argumentos para que el presidente tuitee lo que decía la Mara. El presidente ayer dijo que el rechazo a la acusación constitucional implicaba un triunfo contra la homofobia. Como si alguien hubiese planteado en algún minuto que la orientación sexual del ministro fuese relevante. O sea, respecto a la acusación. acusamos a George Jackson porque somos peladofóbicos. Claro, ¿por qué? O porque somos chantafóbicos a lo mejor, pero... Y ayer en Twitter, Eso puede ser. y quiero reconocer esto de Max Colodro, porque Max Colodro había tuiteado que esta señora Aranda, que fue a exponer al Congreso, la había invitado a republicanos, cuestión que no era verdad, había sido invitada por el diputado Becker de Renovación Nacional, y al poco rato Max Colodro se rectificó, puso efectivamente la revisión de los antecedentes, confirma que fue un diputado RN quien invitó a Marcela Aranea al Congreso, y me hizo sinceras disculpas al Partido Republicano por un error que es solo mío. Entonces quiero reconocer a Max porque ayer habíamos comentado esto mismo en el programa. Ahora, sí, también le contesté el tuit, así que él también, no sé si leyó mi respuesta, pero claro, la que no rectificó, así que bueno, no me extraña en todo caso Max Colodro. Lo que sí es lamentable, y me voy a sumar a lo que, porque estoy de acuerdo con los dos, es que efectivamente las torpezas, la falta de coordinación de Chile Vamos terminan efectivamente relegando a segundo plano lo importante. Pero primero, hay algunos que siempre están en esta lógica como, oye, valdrá la pena hacer la acusación porque si la perdemos es un triunfo al gobierno. Mira, cálculos políticos, cuando hay un ministro de Estado, una autoridad que ha sido negligente en sus deberes, no valen la pena. O sea, si el tipo ha sido negligente con sus deberes, ha infringido la Constitución y ha tenido falla administrativa, hay que ejercer las acciones constitucionales y las herramientas que correspondan de fiscalización, porque es el deber de los parlamentarios de oposición hacer esa pega. Oye, lo mismo si la ganamos o la perdemos. Y será el Tribunal Constitucional el que define, pero finalmente se están usando las herramientas. Pero lo que es muy lamentable, efectivamente, es que en el fondo se produzca este escándalo, que hay las apuñaladas, que esto va al corazón de no sé qué, un show, digamos, porque hay un parlamentario, dos parlamentarios, que deciden el día antes de la votación de la acusación cambiar 24 de postura 24 horas antes. Eso me parece que le hace mucho daño, obviamente, a la unidad de la oposición en temas en que es relevante que haya unidad como esto, en que se necesitan los votos de todos. Pero además, a los niños de Chile, si al final, ¿por qué uno está acusando constitucionalmente al ministro? Obviamente por los 7 capítulos que tenía el nivel, los 7 argumentos, en fin, pero porque hay una convicción de que la negligencia, la infracción de los deberes del ministro le ha hecho un daño a la educación de los niños chilenos. Sí. Entonces, cuando tú corres el eje del debate, claro, ahí sí hay una derrota, porque estáis dando explicaciones absurdas, que yo creo que esto es responsabilidad de Chile, vamos, dicho sea paso, estáis dando explicaciones absurdas por la prensa, peleados, no sé qué,
Yo ayer hablaba con mi buen amigo Luciano Cruzco, que en privado, así que obviamente no va con... Pero yo le decía, oye, ¿qué está pasando? Y Luciano, que muy respetuoso, me dijo, oye... Un político llamando a un conductor de un programa. Que... No, yo le dije, pero mira, ese- como Jackson. ese Jackson. Ah, le escribí a él. No, como muy amigo. fue el conductor, ya. parece que Y llamó me- al tú lo senador. llamaste a él ya. Sí, y él me dijo, fue impecable, Luciano Cruzco, que me dijo, mira, no me puedo expresar porque soy senador y soy jurado de la acusación, entonces no puedo opinar antes. Pero claro, evidentemente él después tuiteó al rato por el tema que comentaba José Carlos, que me interesa lo conversar una vuelta a la pausa, tuiteó diciendo que la postura de Bópoli en el tema de la reforma de pensiones era que los 6 puntos fuese a contención individual. Claro, que es distinto a lo que dice la presidenta del partido, y la presidenta del partido hoy día de la mañana se retracta. Entonces, claro, ¿cómo no se van a explicar los resultados electorales si tienes partidos que no tienen postura? O sea, que se contradicen entre ellos. Eso obviamente es lamentable, y lo que termina haciendo es que una cuestión tan valiosa como defender la calidad de la educación de los niños, como defender que sean los padres los que elijan la educación sexual de los hijos y no el Estado, los que sean los trabajadores, los propietarios de sus fondos de pensiones, terminan enredándose en dimes y diretes políticos que la gente en general no entiende, no comparte, le genera una distancia impresionante, y la verdad es que van a ver que la próxima semana van a haber colegios tomados. Sí. La calidad de los niños de segundo medio que tuvieron resultados pésimos en el CIMSE no se va a corregir en los 2 años que les queda de escolaridad. Entonces, la verdad es que los problemas se multiplican, las soluciones son pocas, y los políticos de siempre están en una pelea como absurda, digamos, por la En la pelea de siempre. No, Un y hay poco que de entender pena. que hay un tema de urgencia. Yo creo que desde la perspectiva del Ministerio, tanto de Educación como, por ejemplo, en Salud, son cosas que no pueden esperar. Un niño que no recibe su educación durante 1 año, 2 años, no hay cómo recuperarla. No hay cómo recuperarla. Le estás condicionando la vida para adelante a ese niño. Entonces es muy grave. Y cuando se genera este tipo de iniciativas, porque en el fondo te das cuenta que aquí hay un ministro que no está asumiendo la responsabilidad política que debiese asumir frente a una crisis que es brutal. Venimos con el tema de la pandemia, la falta de escolaridad, y nadie está corrigiendo ni haciendo absolutamente nada. Hay una urgencia. Entonces, si no entendemos la importancia de esa urgencia, estamos mal. Si estamos poniendo prioridades, sacar algunos proyectos políticos frente a los niños, Sí, estamos estamos muy mal orientados. Hagamos una pausa comercial. Estamos conversando con José Carlos Mesa, diputado del Partido Republicano por el Distrito 9, con Mara Cedini, directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso. Pocos minutos de pausa y estamos de vuelta acá en Nuevas Voces para seguir conversando de actualidad política. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Mara Cedini de la Fundación para el Progreso y con el diputado José Carlos Mesa, conversación que usted, por supuesto, puede seguir en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Puede también, por supuesto, hacernos llegar su opinión a través de las distintas redes sociales. Nuevas Voces Chile en Instagram y en TikTok, y Nuevas Voces 921 en Twitter, donde puede conversar aquí con José Carlos Mesa y con Mara Cedini de Actualidad Política. Estábamos conversando, por supuesto, de la acusación constitucional contra el ministro Ávila, que se termina rechazando ayer en la Cámara, pero por supuesto que ahora nos vamos a pasar a conversar sobre lo que viene en reforma de pensiones, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Se viene la reforma de pensiones. El gobierno insistió, la quiso votar en particular el otro día en comisión. La verdad es que han iniciado una serie de conversaciones para poder acercarse a la oposición. Se dice que abrió una reunión para avanzar en la reforma previsional que convocó la ministra Jara, en que la UDI confirmó su participación. Esto lo informa MOL. La UDI confirmó su participación, Renovación Nacional está en duda y Bópoli no fue invitado. Esto para avanzar en la reforma de pensiones. Lo decía bien José Carlos en el primer bloque. Hay una declaración, efectivamente, una declaración de Gloria Hood, que es la presidenta de Bópoli, diciendo que ya se abría la solidaridad en el 6% cotización adicional en pensiones, lo cual por supuesto generó la atención y la preocupación del resto de la oposición, que además se ha comprometido públicamente en las campañas a consejeros, la campaña del rechazo, a trabajar por la propiedad de los fondos de pensiones y a proteger la propiedad de los trabajadores chilenos sobre sus cotizaciones. Entonces, la verdad es que es una situación bien delicada. Vi que hoy día en la mañana se retractó y que varios parlamentarios de Bópoli dijeron lo contrario. Pero a mí me gustaría saber, y que sea parte de lo que conversemos acá, si hay certeza de que los parlamentarios de la oposición, no tengo duda en el caso del Partido Republicano, van a votar en contra de cualquier reforma de pensiones que implique que
ya sea un punto adicional, vaya a un fondo estatal, si ese es el tema de fondo. Si a lo mejor son 2, si son 4, si son 3, tú en el minuto que abres la puerta a que te expropien la cotización adicional y eso pasa a ser un impuesto al trabajo, tú esa parte no la vuelves a cerrar y hoy día van a ser 2 puntos, pero mañana tenés que ir 4 y en 3 años más tenés que comentar 5 más. Sí. Y esa plata va a ser un impuesto al trabajo de los chilenos que van a haber perdido, que le va a haber dicho el Estado, tiene que cotizar más y esa plata me la voy a llevar yo. Y usted no la va a ver. O sea, eso me parece que es una irresponsabilidad, es tremendamente injusto, pero tenemos que tener la certeza de que los parlamentarios de oposición van a votar en contra de esa reforma, porque veo mucho ánimo. Se lo leí la semana pasada al senador Chaguán, que a esta altura ya es un peligro, prácticamente la mitad de los temas que opina, una cuestión que cada uno nunca sabe con qué va a salir, pues Renovación Nacional. Deberíamos jugar una polla, a ver, cómo apostar qué cosa va a decir. No, ya ya va a decir A o B o Z. Ayer dijo Renovación Nacional, la semana pasada, Renovación Nacional va a ser el gran articulador de un acuerdo nacional por las pensiones. ¿Un acuerdo nacional en qué término? Sí, pues. ¿Acuerdo en ¿Qué es qué? eso? ¿Para qué? ¿Y vaya a hacer acuerdos con cosas que no están con tus principios? ¿Y con quién? O sea, pero es que esas declaraciones en un tema tan delicado como la propiedad de los fondos de pensiones son declaraciones para la galería. Y la gente ya no cree, ¿sí? Hay gente que los chilenos lo único que piden son acuerdos. No, Sí, la gente, no, Tomás. la gente defiende su idea. ¿Y qué galería? Sí, a ver, llevamos varios años desde que empezó el proceso de la nueva constitución, mientras y ahora ya no consejo, los convencionales ya tienen tantos nombres, cuando los convencionales estaban escribiendo el borrador de la nueva constitución anterior, y la pelea que tuvimos que dar para proteger los fondos de pensiones, para que después el gobierno, cuando ganara el rechazo, saliera de nuevo con más iniciativas para tratar de seguir quitándonos nuestro sueldo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Y yo digo, hemos dado tan fuerte la pelea con eso para ver de repente que aparece Gloria Hood dando una declaración como esa. Después de que, al menos, a mí me parecía que en este tipo de cosas teníamos más o menos el camino sembrado, estábamos al menos en eso de acuerdo. Claro. Y te das cuenta que esta cosa puede cambiar de un día para otro, que hay ciertos parlamentarios y dentro del mismo partido se escandalizan y después es que ya me echo para atrás, lo dije, no lo dije, lo defiendo, no lo defiendo. A mí eso es lo que más me preocupa, porque además recordemos que Gloria Hood no solo es presidenta de Evópolis, sino que además es consejera. Es consejera, ella está escribiendo esta nueva constitución, entonces y además en el consejo se va a poner a discutir que ella está abierta a que nos quiten fuente de nuestro trabajo, que vaya como impuesto, y como dice bien Tomás, los impuestos al final, veamos lo que ha pasado con el IVA. Ha ido subiendo cada vez que pueden. Cada vez que lo vamos a subir, porque después no va a bajar. Y después el impuesto esto, el impuesto lo otro, y seguimos subiendo impuestos. Ya vemos cómo se los roban en las fundaciones aquí, los amigos del presidente y todo lo demás. Para eso el aumento de los impuestos. Entonces, a mí me preocupa que algo que se peleó con tanto ahínco durante estos últimos años, ahora se tome con ese nivel de liviandad. Me preocupa bastante. José Carlos Mesa. Aquí, no solo en este tema, sino que en general en todos los temas, creo yo que el gobierno le tomó la mano a la oposición, o a una parte de la oposición. ¿Y cuál es esa mano que le tomó? Como que puede perquinear votos, para cada tema podría perquinear votos. O sea, y con todo el respeto que me merecen los jefes de bancada de las distintas bancadas de la oposición, pero cuando un jefe de bancada de cualquier partido de Chile, vamos, no voy a nombrar a ninguno para que nadie después se ande reclamando, pero compromete una cosa, no sabemos cuánto peso tiene esa palabra. O sea, cuando un jefe de bancada dice, no, lo decía, mira, lo que pasó ayer con la acusación constitucional es un síntoma de algo mucho más trascendente. El diputado Henry Leal, que fue el que tomó la palabra por la UDI, se pegó un tremendo discurso, dice, la UDI completa va a votar a favor de la acusación constitucional. Bueno, no fue así, porque uno de sus diputados, el señor Lavín, votó a favor, en contra. Entonces, el gobierno sabe que lo que digan los presidentes de los partidos, lo que digan los jefes de bancada, al final no importa. Porque ellos saben que pueden ir a pirquinear votos para cada cosa, para la acusación de Jackson. O sea, yo digo, los diputados que votaron no se abstuvieron en la acusación de Jackson, los que votaron en contra o se abstuvieron. ¿Qué estarán pensando ahora? La gente, yo voy a ponerme a revisar esos votos y voy a empezar a subir las redes sociales para que la gente sepa quién es el responsable de que hoy día todavía esté Jackson en el gobierno. El gobierno le tomó la mano, entonces sabe que tiene que ir a buscar.
nosotros siendo una bancada considerablemente menor a las bancadas de Chile Vamos, por lo menos a la de la UDI y RN, teniendo menos diputados y contando para atrás, digamos, Claro. con todo lo que se Posibilidades de implica. rebaja. Cuando Benjamín Moreno, nuestro jefe de bancada, dice los republicanos votan así, los republicanos vamos a votar así. Porque por lo general lo va a decir o porque fue algo conversado o porque cuando uno de nuestros diputados, que en la materia que le corresponde, compromete su palabra con un ministro o con quien sea, nosotros se la respetamos. Si el diputado Agustín Romero, que es el que nos representa en materia de Hacienda y todo lo impositivo, dice que nosotros votamos de una manera, nosotros vamos a votar de esa manera y no nos vamos a descuadrar. Entonces, aquí el tema de las pensiones, comparto plenamente lo que decía Mara el tema como de fondo. Pero también creo que es importante relevar el tema de forma de que como oposición estamos fallando a la forma de ser oposición. Si esto no se trata de ser de no ceder, esto no se trata de no conversar. A mí me tocó participar con el ya denostado ex subsecretario de Previsión Social que sacaron a la mala, el señor Larraín, Que todavía no sabemos qué quedó. que todavía no sabemos qué quedó eso. La ministra Jara tiene que responder en algún momento de las imputaciones que hizo. Pero el señor Larraín, nosotros fuimos a una reunión, le propusimos nuestro punto de vista, le dijimos, mire, ministro, si usted, subsecretario, si usted en este tema, no sé de esta parte, nosotros podríamos conversar acá, denos espacio para jugar. La reforma llegó 2 semanas después al Congreso, tal cual nos la mostró el subsecretario. O sea, nos hizo un PowerPoint para mostrarnos lo que iban a hacer, no para conversar con nosotros. En esa reunión estaba RN, por ejemplo. Entonces, y estaba la UDI. Aquí, al gobierno hay que hacerle oposición y lograr que modere y mesure sus posturas. En materia de seguridad lo hemos logrado. El gobierno tuvo que promulgar en tiempo récord la ley Nain Retabal. En menos de 18 horas de que se aprobó en el Congreso ya estaba promulgada, ya era ley de la República. ¿Por qué lo logramos? Porque en esa materia afortunadamente no nos hemos perdido, no nos hemos descoordinado. Pero en las otras materias cada uno dispara para cualquier lado, parece que están todos salvando el pescuezo personal y no están pensando en sus partidos, en su conglomerado, ni en Chile. No, y en la gente, si al final yo creo que se está confundiendo la capacidad de dialogar y conversar con el ceder principios. ¿Ya? Y yo creo que muchos partidos, sobre todo en Chile Vamos, lo que están cayendo en eso. Es decir, no, mira, yo soy dialogante, yo llego a acuerdos. Está bien, pero si tú puedes dialogar y puedes llegar a acuerdos, pero eso no quiere decir que vas a ceder tus principios, y principios que además nos llevaron al maldito estallido social. Si aquí tenemos que ser súper claros, el haber cedido en un montón de principios y haber dejado que en el fondo la agenda hegemónica de la izquierda se tomara todas las pautas, fue lo que terminó llevándonos a un estallido social. Entonces hay que tener mucho cuidado. No confundir el poder dialogar, el ser democrático, por supuesto, sobre todo dentro de un Congreso, ¿cachai? Que hay que estar escuchando distintas partes, en el Consejo, por supuesto. Pero eso no quiere decir que te vayas a estar dando volteretas todo el rato para ver qué te conviene en el corto plazo. Te digo una sola cosa, nosotros logramos un gran acuerdo de la oposición por el tema de pensiones. El republicano, UDI, Renovación Nacional, Evópolis y el Partido de la Gente. Para garantizar la propiedad de los fondos de pensiones de los trabajadores, para que el 6% fuera a sus cuentas individuales y no a solidaridad. Con ese acuerdo, o sea que te reúne cerca de 72 diputados, puedes tú empujar y lograr que a lo mejor CDU, Centro Democrático Unido, no sé cómo se llama, los escindidos de la democracia cristiana, se sumen, la misma democracia cristiana se sume, que a lo mejor algunos, los libres que andan por ahí, también se sumen, porque tú mostraste unidad y lograste dialogar. Si esos puntos costó sacar, eran 5 puntos, costó sacarlo adelante, porque poner de acuerdo a Evópolis, el Partido Republicano y el PDG es difícil, pero lo hicimos. Y después se pasan esto por mejor parte, quedan nada, y la fuerza que teníamos para haber empujado nuestras ideas se pierde completamente. Sí, yo creo que hay un desafío grande. Hay como dos temas, porque primero yo siempre reivindico el derecho y el deber que tiene una oposición a decirle que no al gobierno. Es un deber de la oposición. Pero muchas veces algunos creen que el hecho de que un grupo de personas llega al gobierno obliga a los que perdieron a pasar a tener las ideas de los que ganaron. Claro. Como si estuviésemos obligados a acordarle las cosas al gobierno. Paréntesis nomás, Tomás. Ese fue el argumento de Evópolis para votar en contra de la. Es que como está en el programa de gobierno, no podemos acusar. Oye, si el programa de gobierno puede traer inconstitucionalidades, ilegalidades, y sobre todo en su ejecución se pueden equivocar. Por supuesto. Obvio.
Además que no sea muy ingenuo, si la gente no se lee todo el programa de gobierno, la gente al final tiene que elegir entre dos candidatos y elige también por guata, por sensación, por carisma. El que mejor lo representa. Pero no quiere decir que todo ese programa de gobierno esté súper legal, esté súper constitucional. Eso convierte al Congreso en un buzón. En un buzón, claro. Manden el programa de gobierno, nosotros se los Sí, aprobamos. nosotros hacemos check, Y en el caso, además, porque a mí me sorprende como los cambios de postura, porque yo al menos soy de los que cree que cualquier punto de cotización adicional que vaya a un fondo estatal es injusto. Es además ineficiente. No va a contribuir a mejorar las pensiones relativamente si eso fuese una cotización individual. Yo creo que sería mucho más eficiente además. Y creo que eso le hace daño al sistema de pensiones chileno, le hace daño a las pensiones de los chilenos y le hace daño a la propiedad de los chilenos. El deber de la oposición es precisamente oponerse a las medidas que considera que le hacen daño al país. Eso es una cuestión básica. Y hay parlamentarios que han dicho que consideran todo esto que comentamos dañino y que igual están dispuestos a llegar a un acuerdo que implica ceder parte de eso. Es que eso no tiene sentido. La misma discusión que teníamos con los retiros. Exactamente la misma discusión. En el fondo, todos los especialistas diciendo no, esto no conviene, va a generar inflación, van a bajar los ahorros, van a pasar. Y todos como, ay, que vamos a votar igual porque sale en la encuesta. Entonces tú miras y decís, o sea, además, en este caso, no hay ningún compromiso por el bienestar y el progreso del país a largo plazo. Aquí una cosa, tú nombras el tema de las encuestas, que en fue este como caso, aquí era al revés, o sea, las encuestas decían, por favor, saquen al ministro. Aquí lo que hay que considerar, no solo con el tema, a ver, hay una cosa que se quedó que quería mencionar respecto al tema del ministro. Las familias, sobre todo las que son usuarias del sistema público de educación, mandan a sus hijos con miedo a los colegios. Conversen con cualquier apoderado que preocupado de la educación de su hijo, que lo manda a un colegio público con miedo de qué es lo que le dirán. O sea, cuando uno vio el cuaderno con esa contratapa, que después nos dijeron a costo cero. No, si no costó nada, fue a costo cero. Ah, ¿verdad que te lo imprimieron gratis? Dije yo. Sí, ¿Cómo es la cuestión? A color sobre todo. Claro, la familia lo mandan a los niños con miedo. Y en esa es la gente que uno tiene que pensar. Y si tus ideas, si tú estás dispuesto a ceder en tus ideas, entonces, ¿para qué las tienes? ¿Para qué entraste a la política? ¿Para empujar ideas? ¿O para tratar de acomodarte de cierta manera y que ojalá la próxima elección te mantengas? Si yo, por defender mis ideas, saco 0 votos en la próxima elección, bueno, feliz me voy para casa. Feliz me voy para casa porque defendí mi idea. No estoy acá para sumar votos. Sumar votos es consecuencia de hacer tu trabajo bien y consecuencia de defender tus convicciones. No es tu norte. Eso quiere estatizar los fondos de pensiones. Obvio. Y que sea el ministro Marcel el que salga a convencer a los chilenos, siendo que el 80% de los chilenos quiere que la plata sea suya, le diga, oye, no, este gobierno, el presidente Boric, lo que quiere es cobrarle más cotización y que esa plata que ustedes le van a quitar de su sueldo no vaya a su cuenta individual, sino que haya un fondo estatal. Y ahí vamos a estar nosotros para decir, la platita ya no va a ser ya suya, no va a ser como suya. dijo. Sí, totalmente. Pero ese costo hay que trasladárselo al gobierno. Vamos a sacar nuevamente la portada de Luna ahí con Bernardo Fontaine. De Bernardo Fontaine. Hagamos una pausa comercial porque Beto nos puso la música. Estamos con Mara Cedini, José Carlos Mesa. En pocos minutos estamos de vuelta con el último bloque. A buen entendedor, pocas palabras. Estamos de vuelta, queridos amigos, último bloque de conversación acá en Nuevas Voces con José Carlos Mesa, diputado del Partido Republicano por el Distrito 9, y Mara Cedini, directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso. Les tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital de BCI, que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también está disponible para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital para pymes del Banco BCI es para ti. Ábrela hoy y úsala hoy. Cuenta corriente digital para pymes del Banco BCI. Hablo toda, porque ustedes habrán visto, querido amigo, que el conductor de el programa Sin Filtro, y también conductor acá de la radio, Gonzalo Feito, informaba ayer o antes de ayer, Sin Filtro, que tengo la cagada con los días, evidentemente. El martes. ¿Qué pasan a los estudiantes? El martes informaba que el ministro Jackson lo había llamado porque había sentido que habían atacado a su familia y le pedía que no atacaran a su familia. En fin, esto lo dijo Gonzalo Feito Sin Filtro. Se generó una polémica, obviamente, porque hay un ministro de Estado llamando a comunicadores para efectos de decirle qué pueden y qué no pueden decir. Que es una práctica habitual, dicho sea de paso, en política. Eso pasa. De hecho, acá también ha pasado que a veces llaman. En general es bien torpe que llame el propio ministro. Lo más normal es que llame un jefe de gabinete o alguien que no queme al ministro, porque es como absurdo. Pero bueno, sabemos que no son tan talentosos nuestros amigos del Frente Amplio. El punto es que TOA, la ministra del Interior, acusó persecución contra la familia del ministro Jackson y asegura que se han cruzado varios límites. Esto en los marcos, por supuesto, del caso Convenio, en que se ha cuestionado a familiares del ministro Jackson, pero no porque sean familiares del ministro Jackson, sino porque tienen relación con fundaciones que están siendo investigadas por recibir vía directa asignaciones con escasa acreditación. Entonces,
Yo en principio evidentemente soy de la idea de que las cuestiones familiares son de la vida privada de las autoridades y que en la medida de lo posible hay que respetar esa privacidad, salvo en situaciones muy excepcionales o salvo efectivamente que los familiares estén expuestos en casos como el de los convenios, en que hay un caso de eventual corrupción, en que los familiares están involucrados en esas fundaciones, en que además calza que el ministro es la cabeza del partido que ideó el esquema de defraudación al fisco que se replica en distintas regiones del país. Entonces, sí, la verdad es que es un poco ingenuo creer que la familia va a estar al margen de esto. Obviamente las familiares que no tengan relación con el caso no hay por qué. Nos da lo mismo. Nos da lo mismo. Pero si hay personas que están en directorios de fundaciones, trabajan en fundaciones que han recibido fondos truchos, digamos, es bien normal que estén en la palestra pública, José Carlos. Si uno siguiera el argumento del ministro Jackson, jamás se habría destapado esta estela de corrupción. Porque no nos habríamos podido meter con el señor Andrade, pareja ese entonces de la diputada Catalina Pérez, po. Efectivamente. Porque ¿cómo te vas a meter con la familia, po? ¿Cómo te vas a meter con la pareja de la diputada Pérez? Es que justamente, señor ministro... A lo mejor por eso siempre tienen problemas de falda los del Frente Amplio. No sé. Porque van un poco como protección, como sistema de protección. Claro, es que, para usar ese argumento, digo yo. Mira, pareciera, claro, con lo que dice Mara, pareciera que el Frente Amplio se está moviendo de la misma forma en que se movían los príncipes electores en la Edad Media, con esta alianza, tú te casas con mi hija, yo te doy a mi sobrino, no sé qué. Esa funciona con la lógica de la nobleza del Frente Amplio. Tenemos que reír un rato también, un poco. Volviendo ahora después de este entremés. De este lapsus. Volviendo ahora, es que... Un poco farándolo también. Ministro Jackson, para que usted lo tenga súper claro, porque parece que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta. Nos da lo mismo los grados de parentesco en cuanto a grados de parentesco. Nos da lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que nos importa es que como hay personas que tienen algún grado de vinculación, y no solo de parentesco, sino que de amistad conocida y también de militancia o relaciones laborales, como es lo que ocurre en el caso de la diputada Catalina Pérez, donde su expareja a esta altura aparece y su ex jefe de gabinete son los que están involucrados en el caso más importante. Eso es lo relevante. Eso es lo relevante, que al final... mira, nosotros cuando llegamos al Congreso, una de las primeras cosas que hicimos fue oficiar al gobierno, a todos los ministerios, que nos contaran cuáles eran los parientes de diputados, senadores, alcaldes, concejales, gobernadores regionales que estaban que habían entrado al gobierno en ese mes, en el mes de marzo del año pasado. Claro. Pues, pero no porque yo quiera molestar a la familia de alguien, es porque yo no quiero que aquí se contrate gente con la libreta de familia, po. Obvio. Yo no quiero que te pidan un certificado de nacimiento a ver que no son tus hermanos para que te contraten. Claro. Y lo mismo, tampoco quiero que con la libreta de familia vaya a pedir plata para una fundación. Eso es lo relevante. Entonces, ministro, yo le voy a dar un consejo que por supuesto usted no va a tomar, porque los buenos consejos nunca los toma. Si no quiere que su familia esté involucrada, salga a la palestra en los casos de corrupción, que no se involucren en casos de corrupción. Es súper simple, es súper fácil. Sí. Efectivamente. Sí, aquí, mira, si Jackson dijera, oye, ¿sabéis que dejen la vida privada de mi familia tranquila? Estaríamos todos de acuerdo. Como uno, no nos interesa, y dos, ¿sabéis que es algo que nosotros, desde los medios de comunicación, desde la palestra pública, desde la política, también tenemos que resguardar, que son nuestra familia y es nuestra vida íntima? El problema es que la hermana de Jackson, y ahí un poco está para que la gente sepa en su casa, ahora en este momento está bajo investigación un acuerdo que se firmó entre el gobierno regional metropolitano y la Fundación Programa Presente, que es donde la hermana de Jackson tiene el cargo de directora de administración y proyecto. O sea, ella es la que firma. Entonces, esto tiene dos ejes importantes. Uno, que si la hermana de Jackson está asociada a dineros públicos, está obligada, como cualquier otra persona o cualquier otra institución, a transparentar esos proyectos, a transparentar esas plata. Entonces, volvemos al conflicto Loncón, que es como, no, es que me atacan por ser mapuche, por ser aquí, porque ahora es por ser hermana. No, si ustedes están en el sistema público por un cargo, por ser profesora universitaria, un cargo político, usted es un ministro de Estado. No puede estar haciendo un llamado a un conductor, ni siquiera al director de prensa, ni siquiera a los productores. Nadie. Está llamando al conductor del programa para decirle de quién y de quién no pueden hablar. Eso es un acto de censura, es un acto de intimidación, lo cual es
tremendamente violento contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque ya vemos un gobierno que constantemente utiliza sus cargos para hacer actos de intimidación. Recordemos, por ejemplo, cuando el presidente Boric le mandó un DM a Constanza Juve diciéndole que, como criticándole lo que ella estaba diciendo sobre temas de información. O cuando la ministra Toá, que ya quiero referirme a ella también, le escribió una carta a Chaguán por las declaraciones también de Sin Filtro de Catherine Martorell. Entonces tenemos un gobierno que está constantemente intimidando tanto a la prensa como a los políticos. El presidente Boric ha ridiculizado en público a periodistas para hacerles preguntas. Por eso digo, esto es muy preocupante. Entonces, cuando nosotros constantemente hablamos de la Comisión de Desinformación de Camila Vallejo, es porque acá hay una agenda de control de información importante. Y ojo, que las declaraciones de Toá hoy día, que dicen que, en el fondo, voy a leer textual acá, que hay una persecución contra la familia del ministro Jackson. Recordemos que hoy día Carolina Toá es la vicepresidenta de la Nación. Sí. El presidente está de viaje. Ella es el cargo más alto que tenemos en este país. Está saliendo a hablar de este tipo de cosas que se están cruzando límites. Nuestro, entre comillas, presidente del momento está sacando declaraciones contra la libertad de expresión. Esto es gravísimo. Es realmente grave. Lamentablemente se nos acabó el programa. Mara Cedini y José Carlos Mesa, les agradezco la participación, por supuesto. 10 segundos, simplemente para enviar un abrazo y todas mis felicitaciones y también el apoyo a Cristóbal García, que acaba de asumir hace pocos días como presidente de la Juventud del Partido Republicano, con un tremendo equipo, así que estoy seguro que lo van a hacer muy bien. No podía dejar pasar el programa sin enviar este saludo. Aprovecho de felicitar, lo comentábamos ayer en el programa, de felicitar al equipo de Acción Republicana que organizó un extraordinario encuentro para secundarios desde el lunes al miércoles de formación. El lunes ahí. Yo estuve ayer en la mañana y la verdad es que un gran grupo, muy simpático. Estoy hablando con varios de ellos, muy interesados en recomendaciones de libros, en seguir formándose, en seguir contribuyendo a recuperar Chile. Así que gran pega de Acción Republicana, muy importante de la formación de gente joven. Quiero aprovechar de recordar, por supuesto, por comentario nuestro profesor San Francisco, que nos está escuchando desde la distancia. Sí, me escribió comentarios mientras estábamos al aire. Porque hoy día se cumple un año de la muerte de don Arturo Alessandri Besa, senador, diputado, fue candidato presidencial el año 93. Y el año pasado me acuerdo que en esta fecha, que también tuvimos programa con Alejandro el jueves, le dedicamos un minuto, así que vaya ahí un abrazo a la familia del ex senador Alessandri Besa, al hijo Arturo Alessandri Con también, que es hijo, por supuesto, y a la familia. Se nos acaba el programa, que estén bien, ya viene deporte en agricultura, nos reencontramos mañana viernes para cerrar la semana acá en Nuevos. Chau, chau.